Ninguna. Yo me imagino, ya terminó el episodio, pero ¿y qué pasó con Tartaria? No me dijeron qué pasó con esto. Mire, pause todas las vainas que yo hablé y Sí, métase a TikTok sí. y se va a No, volver y loco. sabe que si quiere que hablemos de esta, díganos, pónganlo en los comentarios o pongan su teoría conspirativa Conspirativa. favorita y de repente Julián y yo la investigamos y sacamos un episodio sobre eso. Sí, estaba pensando que de lo que vayamos haciendo así porque hay gente que a veces nos escribe al privado, pero vamos a obligarlos a que pongan los A mensajes. que pongan, sí, sí, sí. Podemos hacer clips pequeños, 10 minutos. Oye, nos Sí. mandaron algo, investigamos y hacemos un clip de 10 minutos. Mira, sobre y sacamos un clip corto de algo específico que la gente quiera que comente. Bienvenida, gente bonita, a otro episodio de Alamer con Todo. Este es un podcast donde hablamos sobre la experiencia del ser humano, qué es esto del ser humano, cosas que quizás no hablamos en nuestro día a día, pero que bueno, que nos gustaría conversar con ustedes en el mejor de los casos con un traguito en la mano y en una sala de la casa, pero bueno, lo hacemos aquí vía podcast con su servidor Carlos Frick y el señor Julián Rangel. Don Julián, ¿cómo estamos? Muy bien, exactamente lo que dijo ese señor, yo lo pruebo. Nos No, hace falta un muy bien, whiskycito. exacto. Pero no, porque si para el tema que tenemos hoy con un El whisky tema de de hoy es 17 horas sí, un eh, maratón, un maratón. antes que nos lancemos el título o de qué vamos a hablar hoy, por favor, sigan a este muchachón y a este servidor en las redes sociales de Alamer con Todo, que tenemos YouTube, tenemos Apple Music, tenemos Spotify, Spotify, em, Instagram, Instagram, TikTok. TikTok, o sea, estamos en todos lados. Estamos Usted por todos esté lados. viendo haciendo bailecito al señor Free, métase en el TikTok. Sí, quizás no tanto, pero Julián sí va a hacerle que toco, toco, como es. Mira, ya sabes tú la canción, ni idea de qué es esa canción. Ve en Eso Instagram por 5 minutos y te enteras. Eso, Este, mi amigo, es una teoría no, no, conspirativa. eso es el resultado Poncho, Nuestro amigo Pon. que hizo su toco, toco, toco. Exacto. Yo creo que es Que una persona que lo puede hacer con dignidad, de la gente que sí, conocemos. no, y que sí, que se ve bien haciéndolo, que se ve haciendo. Yo me gustaría ver afrontado, por ejemplo, haciéndolo, pero bueno. Seguro que el señor Jesus Frontado haría un excelente trabajo. Mi compañero de baile en Loco Mía. Sí, sí, señor. Historias internas de mis amigos del grupito. El Este, grupito, sí. bueno, ya por ahí dejé caer que vamos a hablar hoy del tema de teorías conspirativas, un tema que a mí me desagrada totalmente y el señor le encanta, así como le gusta a alguien. Sí, este es mi tema especial, son las cosas que me gustan. Pero bueno, mira, como hemos estado hablando, ya hablamos sobre sectas y cuestiones, esto yo creo que este tema cae bastante bien en la línea del pensamiento crítico. Yo pensé que me La ibas a decir, como hablamos ya de sectas, podemos montar una. podemos montar La secta de la mer. estamos trabajando en ello para ustedes, mis queridos alameros. Exactamente, Este, no sé cómo la vamos a poner, le pondremos el nombre en francés para que sea más bonito. exacto. Pero sí, Julián, teoría conspirativa. Mira, pero antes de que empecemos, yo no quiero dejar pasar, porque yo dije, creo que fue en el episodio pasado, que iba a empezar a utilizar cierta parafernalia y quiero, que no sé si se ve ahí, creo que se ve. Pues, un poquito más porque tienes el aviso de la ALMT Pod, por cierto, lo No, aviso por los clics. tranquilo que en postproducción lo arreglamos ahí, pero Exactamente. Ahí dice, Magallanes, 1917, 17. Eh, Magallanes. es eh, ¿Esos son los años que tienen los tiburones sin ganar o ellos ganaron? Tiene Caracas, mamando. Exacto. Los verdaderos representantes de Caracas, ¿no? Los tiburones de La Guaira. Sí. Te van a seguir odiando en este episodio. No, Eh, y además es 1917, pero si tú lo cambias, por supuesto, es 1971, ujú. y que fue el año en que el Magallanes, porque Magallanes dejó de ganar más o menos desde 1955, no entraba en la final y después hubo un tiempo que casi que se desapareció. Y fue cuando fue de Caracas a Valencia. Y en el 71 ganaron la serie. O sea, se Y fue de fue Caracas a Valencia y ahí agarró un aire diferente. ahí agarramos y plomo, Ahí agarraron un con aire todo. valenciano. Sí, señor. Y Eso es no, una teoría conspirativa. esa es otra teoría conspirativa. Sí, pero
Eso, hablamos hoy vamos a hablar de teorías conspirativas que, como tú muy bien dices, es algo que a ti no te gusta. Para nada. Este, por eso que te la pasas viendo a Joe Rogan y sus no teorías, sino sus historias no factuas. No, a ver, él lo reconoce, Joe Rogan reconoce que es un fanático de meterse en los rabbit holes que llaman los Mm. americanos, de teorías conspirativas. Pero en los últimos años ha reconocido que, le gusta más el fact-checking. Entonces, cuando se ensalzan alguna teoría de esas, trae expertos que normalmente son de los que hacen el debunking y te explican el porqué, las razones. Pero si bien a través de los años hay varias teorías que se mantienen, ¿no? Hace poco estuvo muy de moda los de la Tierra plana. Eso ya, Esa es mi teoría conspirativa favorita, te lo voy a decir desde ahora. ¿sí? Es mi teoría Porque, favorita, es la favorita. Porque yo creo que la capacidad de hacer gimnasia mental para llegar a la conclusión de que la Tierra es plana y de que de alguna manera, tú no puedes ver, o sea, no puedes viajar, todo lo que es el viaje a la Luna y las fotos de la Tierra son falsas, y que estamos de alguna manera en esta especie de plato que teorizaban los griegos, que pensaban que la Tierra era como que un plato y arriba había como una cúpula. ujú, Este, y ver todas las pruebas, y de todavía decir que la Tierra es plana, porque tú lo único que puedes ver es el horizonte, o sea, la línea del horizonte, este, hacer todo ese trabajo, llegar a todo eso, para después montarte en un cohete hecho en casa, para hacer el vuelo, comprobar de que la Tierra es plana y matarte en ese cohete, y que la gente todavía siga diciendo que es plana. Yo eso, mira, a ver, la yo capacidad de imaginación de las personas es es una vaina, o sea, yo no tengo yo lo reconozco, no tengo esa capacidad de imaginación. Quisiera yo ser así de creativo. el tema es que en los últimos años, aparte que muchas de esas teorías se entrelazan entre unas y otras, ¿no? Mm, Estamos hablando de la Tierra plana, entonces tú comentas ujú. lo de que lo del el viaje los viajes a la El Luna viaje a la también luna, es sí, sí. correcto. Y es algo en lo que yo he indagado por curiosidad, pero te explicaba que en mi caso no es que no crea que fuimos, es que considero y al parecer está constatado que alguna de las imágenes o videos mostrados como de lo que fue ir a la luna o de los diferentes viajes que se hicieron Ujú, fueron doctorados, no fueron correctos. Y esto ha sido reconocido por la NASA. Entonces, eso entiendo yo que es lo que crea esas teorías de que la gente no cree que puede pasar. Hay cosas que me cuesta aceptar como una realidad absoluta, que es lo que te comentaba hace rato, que dicho públicamente, supuestamente se perdieron los cálculos necesarios para viajar. Y por eso en un ujú. periodo X se pensó en ir otra vez y dijeron, mire, ¿dónde estaba la matemática en lápiz y papel? Ah, se nos perdió. Lo usaron para, reusaron el papel para hacer papel higiénico y ya. No, ese tipo de explicaciones para ciertas cosas me cuesta entenderlo porque la tecnología de ese tiempo era bastante rudimentaria y hemos ido avanzando en el tiempo. No hablamos de ahora de un iPhone, pero yo creo que en los 90 y los 2000 todavía había buena tecnología muy superior a la de los 60 y los 70. Entonces, esas cosas cuestan, pero todas se van sumando. Con el tema de la Tierra plana, han surgido unas subteorías, por ejemplo, de Tartaria. No sé si lo has escuchado. No. Bueno, Tartaria supuestamente es una civilización avanzada que Okey. existió antes de la historia actual que tenemos, ¿no? No sé si tú llegaste a ver las películas de El planeta de los simios. Sí, claro. Al final de la primera creo que es como que te muestran que no es el pasado ni otro planeta, sino la El futuro. evolución porque es el futuro porque pasó algo catastrófico. Sí. Agarra esa idea y entonces ellos explican que hubo una civilización que era muy avanzada en una línea diferente de la tecnología, que era más basada en temas de magnetismo y electricidad, tipo lo de Ujú. Tesla y esas cosas, pero se ha popularizado ya que ahora la inteligencia artificial te permite generar imágenes.
Ujú. y que haya esta herramienta que pueda traer, te pueda crear imágenes y videos de lo que tú le describes, es mucho más convincente para estas personas que tienen un pensamiento increíble. Claro, Y claro. luego, sí es verdad que muchas de estas teorías lo que hace es agarrar cosas antiguas, por ejemplo, mapas que existieron antiguamente, que no eran correctos, pero eran mapas que existían. Entonces, van creando una historia con pedacitos de cosas que son ciertas. Entonces, si tú agarras ciertas cosas que son ciertas y relatas una historia que no es del todo cierta, pero te basas o tus basas son los puntos que realmente se están constatados, es muy fácil convencer a ciertas personas. Con eso de la Tierra plana, con eso de Tartaria, está también del famoso tema de lo que hay en el polo sur, creo que es, en uno de los polos. Antártica. En Antártica, Ujú, que hay un muro de hielo, pero que cuando lo sobrepasas, no sé qué. Hay un tratado firmado, no por todos los países, por algunos países. Sí es ujú. verdad que, recientemente hubo un muchacho, un youtuber o alguien que se montó en un avión y terminó por allá en Chile arrestado porque estaba intentando Llegar cruzar hasta la para Antártica. demostrar. Entonces, se van creando estas historias y se van alimentando unas de otras, y luego hay otras cosas que son teorías que no necesariamente son conspiranoicas o conspirativas, que son sacadas a veces de escritores o de investigadores que no Ujú, necesariamente dicen esto es cierto, simplemente dicen, mira, esta parte de la historia como está contada tiene muchos agujeros que ujú. no cuadran. Y entonces vamos a usar la ciencia normal, como la geología. Traigo un geólogo para que vea esto y te dice algo que va en contra de la narrativa que tenemos en nuestra historia universal, ¿no? Lo que Sí. te enseñaban de la historia general. Por ejemplo, y esto sí lo quiero sacar de teorías conspirativas y ponerlo en una base que es una teoría diferente a la historia actual. La historia actual, digamos, lo que datan los arqueólogos, estamos hablando de 3.000 millones de años, no, 3.000 años, no, 6.000 años, algo así. No tengo los números en la cabeza. Ujú. Pero, todo tiene que ver, o esta teoría tiene que ver con el tema de las pirámides. Okey. Una de las cosas o los facts que tiran por ahí es que Cleopatra está más cerca de la creación del iPhone que de cuando se empezaron a hacer las pirámides, ¿no? Bueno, para empezar que, mira, acabamos de terminar la iglesia esta en Europa que tenía como 300 años construyéndose. ¿La de Este Barcelona? ajá. Mm, Que no tendría nada de raro que desde que se empezó a fabricar las pirámides, y no había tecnología, y no había grúas, y no había no sé qué, pues iba a tomar mucho más tiempo que ahora desde que se hizo el iPhone, etcétera. Esa ujú. no es la complicada. Lo que pasó con esto es que hay un investigador que se llama Graham Koch, creo que es, algo así, que estaba haciendo como escribiendo un libro sobre esto y, llevó a geólogos y gente como para recopilar información. Y no sé si fue intencional o casi que por accidente, se empezaron a fijar en la erosión que había en la esfinge y pidieron estudiar digamos, a la organización en Egipto que maneja este tema. Cuando hacen la investigación, lo que arrojó esta investigación era que por la erosión que Ujú. presentaba la piedra, que es una ciencia que usamos, que está constatada y comprobada, decía que, di por ponerte un número, ¿no? 3.000.000, 3.000 años. Resulta que no, que tienen 10.000 años. O sea, hay 7.000 años más de antigüedad en esas estructuras, según unos geólogos. Cuando ellos van con esto, eso significaría que los egipcios no construyeron, las pirámides, sino que se las encontraron, que hubo otra, no sé, Otra alguien más, civilización. otra civilización que lo hizo. Y en ese proceso, van estudiando, no sé qué, y hablan de un proceso que pasó en la Tierra que se llama The Youngest Dryas, que es como un flood Ujú. gigante, que todas las civilizaciones, tanto en las Américas como en Europa, como en Asia,
lo describen en su historia. Un momento donde hubo bíblicamente estamos hablando del diluvio, pero inundaciones. Los okey. científicos que teorizan sobre eso dan ciertas explicaciones de a qué pudo pasar, llámese un meteorito, llámese volcanes, llámese muchas cosas. Esto es cuando sale un poquito a la luz el tema, el que maneja el tema en Egipto refutó eso y prohibió la entrada de esta persona para que siguiera investigando, porque no, o sea, no les interesa como negocio vender lo que es el turismo de las pirámides, si no fueron los egipcios los que lo construyeron, no sé qué. A mí me cuesta entender eso. Creo que hay mucha política en todo esto, lo que es la arqueología y todas las ciencias, y todos quieren Mm, ponerse la medallita. Yo creo que es que no se han puesto de acuerdo para hacerlo. Luego, recientemente, usando la tecnología LiDAR, que es básicamente como un escáner que puedes hacer sobre tierra sin dañar, por ejemplo, estructuras, se dieron cuenta que hay, debajo de las pirámides hay unas bases que no estaban, o sea, hay una estructura aún por debajo de las pirámides. Entonces, ¿qué creo yo? Que sí es verdad que hay cosas que aún no sabemos, que hay pedazos de la historia que no están bien contados y ujú. que como seres humanos a veces nos cuesta aceptar que lo que damos por creencia natural nosotros, nos cuesta que nos digan, no, eso no es correcto. Realmente hay que hacer más estudios y no era así, por ponértelo en la medicina. Hay mucha gente todavía que dice que comer huevos es malo, o recientemente están diciendo que, que la grasa del cerdo es buena y no es tan mala Ujú. como creía. Que la sal no es tanto el causante malo de subir la tensión, sino son otras cosas como las harinas y las azúcares. Hay creencias que a la gente le cuesta y hay doctores que todavía se niegan a entender que estos nuevos estudios arrojan unos resultados diferentes. Mira, antes de que porque te lanzaste con viste que a ti no te gustan estas No, vainas. pero yo te estoy dando yo te acabo de abrir un abanico para que tú escojas por dónde quieres empezar. Yo acabo de abrir una caja de Pandora. Te lanzaste como 3 teorías para ver, la de Ajá. la luna, Okey, yo la de lo las que pirámides, no, lo que que es quise el decirte es que lo de la Luna, la Tierra plana, mm, Tartaria y lo de la Antártida ujú. son teorías conspirativas, porque son muy locas, obviamente, que se alimentan una de las otras y se vuelven como ramas. Y Okey, cada grupo que le gustan esas teorías las van alimentando y ajá, lamentablemente en este momento con la inteligencia artificial van creando sus propias pruebas. sí, Eh, Hazme una foto que se vea como antigua de un territorio que es más grande, que es esto, que es lo otro, que no sé qué, y salen con eso y entonces la ponen, imprímela como si fuese algo, un documento impreso en caucho, yo sé, ujú. en la piel de un animal. Y lamentablemente, actualmente con el tema de la inteligencia artificial es horrible porque ya no sabes qué es cierto y qué es no. Mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, hay varias cosas sobre el tema de la teoría conspirativa. Una de ellas es, o sea, ¿por qué creemos en teorías conspirativas? ¿Por qué nos llama la atención las teorías conspirativas? Hombre, porque es como Hollywood. Eh, a veces la historia es muy aburrida, entonces hay que ponerle un poquito de picante a las Okey. cosas. Es interesante porque, de acuerdo a un premio Nobel de psicología perdón, de economía, israelita, Gran Eman, creo que se llamaba. Él tenía su idea era que, o sea, él explicaba cómo el cerebro va creando ciertos atajos para obtener información, para que las cosas tengan sentido. Tengan Entonces, sentido. cuando hay una información que a ti no que a ti te causa duda, tú tratas de darle sentido a esa información, pero no le das sentido utilizando alguna vía de prueba, sino le das sentido creando una teoría que conecte el punto A con el punto C o con el punto D, pasándote los otros puntos por encima. Y entonces, cuando en muchas ocasiones, cuando sentimos que las cosas no tienen sentido o cuando estamos perdiendo control de ellas, creamos estas teorías para que ellas tengan sentido y para que nosotros podamos sentir que tenemos control. Esto pasa no solamente en este tipo de teorías como la Luna, como la Antártida. Antártida, este tipo de cosas, sino también pasa con nuestras teorías políticas, por ejemplo, con o sea, con nuestro vivir cotidiano, las cosas que pensamos todos los días, que aunque no tengamos pruebas de ellas, eh, nos da cierto sentido
de control o de comprensión de lo que está pasando alrededor nuestro. Pero esa, mi querido amigo, es el punto principal del tema el tema de las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas son conspirativas porque no hay pruebas Correcto. fehacientes de ellas. Eh, y irónicamente, las teorías conspirativas tratan de comprobar que la teoría general, de la que pueda haber pruebas, no es tal. O sea, de que estas pruebas pueden ser falsas, como el tema de En vez de los buscar pruebas, Em propias. exacto, en vez de buscar pruebas propias, es tratar de negar las pruebas que ya existen, como es el caso de la el hombre en la luna. Correcto. Y por eso es que te decía, el último ejemplo que te daba de el la edad o el tiempo de fabricación de las pirámides, Ujú, esa es una teoría que está basada en pruebas de geología, que pueden haber una explicación para por qué la erosión se dio de esa forma u otra, es otra historia, pero no está basado en tratar de difamar la teoría actual, es simplemente preguntarse, ¿es posible que nos hayamos equivocado por esto y por esto? Y hay una investigación detrás de ello que, que obviamente habría que profundizar, porque el tema es que lo ideal es que otros hagan la investigación y lleguen a la misma conclusión, no solo una vertiente de quien maneja la información haga la investigación y este es el resultado real. No, vamos a investigar aún más. Y luego hay sites de este tema que te mencioné último, se habla es del inicio de la civilización. Hay sites que se han encontrado que son más antiguos que los que se dicen eran más antiguos del ser humano que ya se estableció, que no andaba de nómada. ujú. Y en este caso en Egipto no han querido abrir esas zonas para poderlas, para que ¿cómo se llaman? Los que le dan con la brochita, lo mencioné ahorita. Los pintores. No, los que van los que desentierran cosas, Ah, los arqueólogos. que los arqueólogos vayan a investigar en ello. Eh, Creo que en Perú se han encontrado otras pirámides que ya estaban cubiertas por vegetación. Ujú. eh, con esta nueva tecnología del LiDAR, que es básicamente con satélites, te hacen como te vas a hacer una placa, una radiografía en la Tierra. Y han ido encontrando estructuras en otras zonas, en Centroamérica, creo que he ido descubriendo más. Y hay teorías que en el Amazonas pueden haber estructuras, pero que la vegetación pues ha crecido por encima de ellas. Entonces, es una búsqueda constante de nuestra historia y hay pedazos que tal vez Ujú, pueden estar perdidos. Es no cerrarse a ellos. Eso a mí sí me parece interesante cuando se hace con una base de estudio científico, ¿no? De comprobar y estar abiertos a decir, bueno, tal vez no tenemos y posiblemente no tengamos nunca la respuesta correcta, porque te puedes encontrar con cosas que no tienen explicación, que son ujú, más antiguas de lo que deberían estar o que no están fuera dentro de lo que la historia nos dice, pero que lamentablemente solo es un artefacto o solo es una cosa y es simplemente eso, inexplicable. Entonces, eso es un tipo de teoría, pero luego las conspiranoicas son las que se vuelven ya una película de Hollywood. sí, pero quizás, o sea, yo no sé si la gente se ha preguntado si es que ya tenemos la respuesta. O sea, que ¿para qué buscar a la quinta pata al gato? Y yo no estoy diciendo esto en contra de la curiosidad, Ujú. sino que lo estoy diciendo en esta idea de que un poco la idea que tenía Karl Popper. Karl Popper, él criticaba lo que llamaba la conspiración, o la teoría conspirativa de la sociedad, y es que todo lo que sucede en la sociedad está, esta creencia de que todo lo que sucede es por causa de algún plan, de alguna manera maléfico, de alguna Correcto. manera, y entonces todas las cosas que van sucediendo en la sociedad son causa de algún plan. Entonces tienes a los Illuminati, tienes a o sea, todos estos grupos, este, que están de alguna manera conspirando. Es interesante porque conspirar es una palabra interesante. Conspirar significa respirar juntos, O sea, co-inspirare. se juntan todos y empiezan a cuchichar. Se empieza En a realidad no tiene cuchichear. nada que No, porque el principio era eso, o sea, era como que dos personas hablando, respirando juntos, pero ver. después se convirtió en algo como que dos o más personas teniendo el mismo secreto. Correcto. Y- Y
ahí te voy a lanzar algo que tú dices que es esa necesidad de darle una explicación mayor a eventos que suceden. Ujú, ¿Tú sabes cuál es el que actualmente está rondando? Que vuelvo y repito, toman elementos ciertos y lo mezclan mm, con ideas un poco extrañas. El tema de Charlie Kirk. okey. Ok, Candice Owen, que es una, creo que ella era del muchacho este judío que también debate un poco, Ajá, sí, sí, Jiménez, no sé, sí sé cuál es. bueno, ella estaba como en un, Nick Fuentes, no, 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 no. Eh, ella estaba en un, como en un canal, no de televisión, pero un podcast. no era podcast, porque ellos tenían un periódico online y no sé qué, ultraderecha, muy republicano en muchos aspectos, que debatían lo actual, muy similar a lo de Charlie Kirk, ¿no? Ujú, Y ellos se movían en ese mismo grupo. Candice Owen, de esas cosas como que no estuvo de acuerdo con un concepto político que estuvo y tuvo un falling out con muchos de esos grupos, pero mantenía buena relación, al parecer era muy amiga de Charlie Kirk y de otras personas a Turning Point USA, que es la organización de Charlie Kirk, ¿no? ujú, ujú, Pasa lo del asesinato de Charlie Kirk y empiezan a salir 20.000 teorías con los videos, que si fue stage, que si no fue verdad, que si está viviendo en otro lado, que es muy raro que la esposa de él había sido una eh, expatriate participant de Donald Trump en su tema de Miss USA, ujú, y una cantidad de cosas. Primero, empiezan a ver todas estas teorías sobre el tema de la muerte de Charlie Kirk al mismo tiempo que está pasando lo de P. Diddy y lo de los Epstein Files. okey, Ok. Y luego recientemente pasa lo de la guerra en Israel y Gaza. ¿Vale? okey. Esto de la guerra de Israel y Gaza es lo que produce que Candice, sabes que muchas figuras políticas se pusieron de un lado y de otro. Algunas a favor de Free Palestine, otras a favor de Israel y Ajá. otras, digamos que una tercera vertiente, que es lo que yo veo desde mi punto y desde mi desconocimiento, deberíamos traer a Tarre a Maruja, eh, que es, no estoy con lo de Palestina, pero condeno cómo actúa Israel. Okey, Entonces, pues digamos que muchos journalists independientes han empezado a sacar cosas de cómo actúa Israel y que ha hecho cosas terribles recientemente, como ataques en Irán y otra cosa. Y Candace Owens se vuelve una de las figuras que empieza a decir como a favor de Palestina, o no sé si a favor de Palestina, pero en contra de Israel. en contra de Israel, sí. Vale. Y se conoce que Mossad y todo esto tienen mucho poder y mucho control, incluso dentro de Estados Unidos. Sí, Bueno, recientemente, esta semana o la semana pasada, ella venía soltando cosas. Candice Owens es muy radical en las cosas que declara y dice, muchas cosas fantásticas. Dice que la sí. esposa de Macron era un hombre, cosas así. Sí, 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 sí. De Y ella hecho, venía diciendo, venía ¿cómo diciendo, se? sí, Tiene un caso pendiente en Francia bueno, por eso. ella venía soltando cosas de la esposa de Charlie Kirk y hizo como un wrap up la semana pasada diciendo, tengo ya las pruebas, tengo esto, tengo lo otro, que bueno, mucha gente hace carrera así, como fue, hay muchas personas que han hecho carrera y mucho dinero así, luego aceptan las demandas y luego siguen con su vida, pero hicieron dinero con eso. Sí, El caso es que me llamó la atención, no he seguido el tema, pero vi esa explicación que ella daba y que otras personas dan, donde ella mezcla lo de la muerte de Charlie Kirk con que él en su intercírculo estaba hablando, entre su círculo más cercano estaba quejándose un poco, cambiando su forma de pensar con respecto a Israel, pero eso no okey. convenía a la dinámica de Turning Point USA, Ujú. y que él estaba como que murmurando que mira, que le daba miedo porque ya como que le estaban obligando a decir una cosa u otra. Y entonces mezcló la muerte de Charlie Kirk con el tema de Israel y Mossad con otro tema de un tipo francés que le metió un montón de plata a Turning Point USA. Okey, Y con cosas de la novia, esposa de la esposa de Charlie Kirk, de cómo llegó, y entonces empezó a investigarla de, bueno, ella conoció a Charlie justo cuando agarró su licencia de real estate, pero agarró y aplicó para hacer trabajo de Turning Point USA y el amigo de Charlie fue el que la metió con Trump y no sé qué. Y te lo explica y te muestran los facts, que aparte te muestra la fecha de la licencia
de Realtor y el día que tuvo el meeting cuando aplicó para Turning Point USA y no sé qué. Y volviendo al punto de lo que decía, ni creo y realmente no me interesa mucho esta historia, pero toman bits de verdad, de cosas reales que suceden Ujú, ujú. y lo mezclan con cosas shocking como la muerte de este muchacho y esa teoría de que unos dicen que está vivo, otros dicen que lo mataron por esto y otro, y crean una narrativa tan fuerte que el currency actual que existe en el mundo es la atención digital. Y Claro. mucha de esta gente que tiene estas teorías conspiranoicas tienen una base económica. No estoy diciendo que esto lo sea, pero me parece un ejemplo interesante porque está pasando en este momento. Y hay que decir que en ciertos círculos, en esos círculos donde Owens y Charlie y Nick Fuentes y ¿cómo se llama el otro que le quitaron el programa de radio? Em, no me acuerdo, pero el otro que gritaba y tal, que tenía ese programa de radio también, donde Y él habló de lo de Sandy, él tuvo un gran problema por sí, el Sandy sí, el que Hook, no sé qué, sí, Alex sí, Jones. Alex Jones. Sí, Este, el ambiente donde ellos se desarrollan está como muy abierto a este tipo de cosas, este tipo de teorías conspirativas y lo consumen mucho. Em, pero ese es el problema con el tema de las teorías. Es que es nuestro, porque el tema de la teoría conspirativa, el que tú creas una teoría conspirativa no es una cuestión, no significa que tú seas menos inteligente, ni que seas estúpido, ni que no es nada de eso. El tema de la teoría conspirativa es que tú tienes la necesidad de conocer, tienes la necesidad de llegar a controlar cierta capacidad de conocimiento y es lo que tú estás diciendo. Tú agarras un pedazo de una realidad, la empatas con otro pedazo de la realidad y haces tu teoría en intermedia y eso lo pegas con otro y entonces así todo se va alimentando. El, yo creo que las teorías conspirativas son muy populares. De hecho, estaba hablando con Andrea hace rato, le estaba preguntando cuáles son sus teorías conspirativas favoritas. Me estaba diciendo que tiene dos. Tiene, ¿cómo es una es la de los reptilianos, que okey, hay seres por allí que son reptilianos, que son extraterrestres que están entre nosotros, exacto. y que, bueno, y cuando hablábamos de temas como, la cientología, por ejemplo, también por allí van todo ese tema de los seres reptilianos. Y la otra que yo no tenía idea, que me pareció interesante, es que hay gente, o sea, la teoría del reemplazamiento, que Ajá, hay que fueron gente reemplazados. que es Abductor y famosa, no sé. que, Ajá, ajá, entonces hay, ¿quién fue que me estaba diciendo? Avril Lavigne, creo que fue, ajá. que supuestamente ya se murió y la reemplazaron con otra. Eso es muy común. Por cierto, no sé si esto es cierto, porque no lo he verificado. ¿Es cierto que estaban reabriendo el caso de Kurt Cobain? Eso lo dijeron hace tiempo, pero creo que se quedó así. Hace tiempo que dijeron eso, pero la cuestión con Kurt Cobain es porque había sospechas Lo habían de que asesinado y no que se había y matado. de que su esposa tenía algo que ver con eso. Exactamente. Es, este, ¿Y sabes qué es lo que le acaban de sumar a eso? ¿qué? Es que por eso te digo que todo lo van mezclando con lo que esté un poquito de moda. El tema de moda ahora es lo de Epstein, ¿correcto? Okey. Entonces, supuestamente dicen que ella está involucrada en que lo asesinaron porque él iba a A revelar salir lo de a revelar que ella fue una de las personas que dentro del mundo de Hollywood, porque ella estaba en un grupo de música también, sí, que había sido, ¿cómo se dice eso? Vendida para gente que ella famosa. estaba en eso. Oh, O sea, que alguien de jovencita, porque es lo que se dice del mundo de Hollywood, que agarran a la gente joven y la venden a estos beaters o a esta gente que tiene mucho dinero. bueno, Cobain, de hecho, sale un video eh, donde él está enfrente en la bahía, y se ve la isla de Epstein y él habla, lo que dice que ahí pasan cosas muy malas. O sea, él habla mal de Epstein, pero no sé. Entonces, la idea es que Courtney Love entonces estuvo en la. O sea, como que ella no quería que él abriera esa caja de Pandora, tal vez tenía miedo. O sea,
no sé, tal vez facilitó, no facilitó. La verdad que no desconozco un poco de esa historia. Yo sabía que la historia es que él había cometido suicidio. Parte de lo que dicen es que la cantidad de drogas que encontraron en su sistema prácticamente es como para que él hubiese estado inconsciente, no consciente al punto de usar un arma. Pero bueno, eso puede ser o no debatible, ¿no? Mira, estaba buscando, está haciendo esto en la computadora, estoy buscando. Y dice, el nombre de Courtney Love apareció en un libro de direcciones de Jeffrey Epstein. Una conexión que, algo que ella, de lo que ella habló en el 2020, expresando disgusto y diciendo que ella no lo conocía. Ok, no sé. Pero bueno, no sabía que había esa teoría con Courtney Kurt Love. Cobain. Es que por eso te digo, van tomando un poquito y normalmente son cosas muy, em, importantes dentro de la farándula, por así decirlo, lo que haya estado en el media en el momento. ¿Cuál crees tú que es la teoría, o sea, que tú sepas o que tú conozcas, que tú crees que es la teoría más graciosa? Graciosa. Sí, Bueno, lo de los reptilianos está ahí arriba, está, ¿verdad? el Eso, lo de o los sea, flat earth, pero aquí esto no sé si es una teoría conspirativa o es otra cosa que yo te puedo decir personalmente que sí he experimentado, a ver. que es la de, el Mandela Effect. Pero bueno, pero eso es un ejemplo, eso es un evento psicológico. Ajá, pero yo te voy a decir una cosa, yo no me crié aquí en Estados Unidos, no había Ujú. escuchado, del efecto Mandela nunca, Mandela. Ujú, y la primera vez que lo escuché, mencionaban lo de Nelson Mandela, yo dije: "No, eso no fue así, ¿verdad?". Y el segundo o tercer ejemplo que daban, y no sé si lo leí en un periódico, una revista, porque ya fue hace muchos años, hablaban de algo que yo siempre había pensado que no sabía qué era, y era una famosa película de un genie de Disney ujú. Channel, donde el protagonista era Sinbad. Ajá, sí. Yo no Película y horrible, por de cierto. nuevo, no, de nuevo, cuidadito con eso. No era Él nu Sinbad. no era Sinbad, no, No, era, Shaquille, Michael Johnson. okey, Michael Jordan. Michael Jordan. Jordan, O Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal, no, Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Pero es que aquí te voy a soltar el tema. Yo recuerdo haber visto ambas. Ujú, Cuando yo leo lo de la historia, yo siempre me quedé con ese tema porque incluso había buscado de por qué tenía esa imagen en la cabeza de eso. Tanto así que el actor Sinbad en algún Halloween, como ujú. por, okey, se vistió, ¿no? Sí, Similar. pasó, sí, 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 sí. Pero es que la imagen, sin yo porque es algo que leí, más no que he visto una imagen, que alguien realizó de eso. Yo la tengo Ujú. en mi vida en la cabeza, y es algo que no existe. Él no hizo una película de Genie. No, 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 no. Entonces, puede ser, como dices tú, un tema psicológico, pero y muy influenciado por lo de aquí, una vez que lees y no sé qué, pero pasa mucho eso. Y luego lo que sí no le doy mucho valor dentro de las teorías conspirativas es cuando te hablan de que una marca está escrita de una forma, con dos O's o con dos L's o con no sé qué, porque Ujú. eso te pasa con la ortografía constantemente. Es más, Sí. yo tenía un error que aprendí de pequeño, que ya me di cuenta muchos años después, yo no sabía escribir la palabra utilizar, yo escribía ultilizar. No sé por Mm, qué le metía una L, pero y es memoria muscular también, entonces lo hacía mal, pero ya. es una cuestión ya diferente. Pero con lo del tema de Sinbad, yo soy de los que sí, Experimentaste tu efecto Mandela. sí, cuando yo leí sobre eso, yo dije: "Sí, pero sí existe". Y me puse a buscar en Que aquel internet existe. de AOL, que era pin, pin, tu, tu, tu. Imagínate yo buscando. Años después seguí buscando y o sea, no existe esa imagen. Está en mi cabeza, pero no Eh, existe. y para los que no saben, el efecto Mandela es un recuerdo falso, pero el efecto Mandela, lo interesante del efecto Mandela es que el efecto Mandela no es necesariamente individual. El efecto Mandela tiende a Colectivo. ser algo colectivo. Hay un montón y se llama efecto Mandela porque hay gente que cree, que pensó que Mandela murió en los 80 en la En una cárcel. cárcel, Exacto. Y entonces, y juraban que que había Mandela sido había vivo. muerto. Sí. Y eso era colectivo y yo he conocido personas que decían: "Pero no, él no murió en los 80". Y yo: "No, mire, aquí diga no".
Eh, y la teoría que hay detrás de eso es que, no la teoría, una de las teorías conscientes ahora con el tema de la física cuántica y todo esto, es la Ujú, teoría de universo paralelo. okey. Eso Que es interesante. esos son teorías muy interesantes, pero ya entramos a territorios muy complicados, que eso sí se necesitan varios episodios. Porque Sí, la famosa explicación del tema de los aliens es que no es que sean seres de otros planetas, es que son del mismo planeta, pero en dimensiones diferentes. distinto, Eso- sí, sí. Esos avistamientos son momentos, por alguna razón u otra, que se liquean las dimensiones entre uno y otro. El otro día también estaban hablando de lo curioso es por qué la gente ve los extraterrestres en el tema de los ojos grandes y tiene que ver con algo de la psicología del ser humano. Porque los seres humanos somos, bueno, no sé, me imagino que es porque cuando estamos pequeños tenemos los ojos grandes y eso nos da un cierto sentido de tranquilidad. No sé lo que hay detrás de ello, pero sí, o sea, es que hay tantas cosas donde agarrarte. Entonces, O sea, psicológicamente hablando, tú lo ves especialmente en los animales pequeños y en los seres humanos. Nuestros ojos son más grandes que el resto, son muy grandes para nuestra cabeza, pero eso da psicológicamente te menos dice miedo. que menos miedo, o sea, que es mucho más, es tranquilo, te atrae y la razón por la que los niños que de nuevo, la teoría psicológica, es que los niños tienen esos rostros, es para que los padres se aboquen a ellos y no los abandonen. Eso también pasa con los animales. Ok, Crea una cierta conexión. vale. Y mezclando, volviéndonos conspiranoicos, em, Mm, mezclando lo que está pasando con Epstein sí, Files y okey. todo lo que está pasando. Recientemente estoy escuchando un podcast que estaban discutiendo lo de los Epstein Files y eran unos muchachos jóvenes y entonces, pero que están muy aware de lo que se está conversando Mm, actualmente en el internet y cómo ujú, están descubriendo, digamos, las manías con las que los gobiernos controlan un poquito las narrativas. ujú, Y entonces estaban diciendo, bueno, los Clinton están muy mezclados con este tema, se han sido muy mencionados tanto Bill como su esposa. ujú. Y ellos dijeron, nosotros queremos declarar, pero declarar en público, Sí, no en privado. Y sí. entonces uno de los muchachos dice: "¿Qué día es?". "El 16". "El 15 tenemos un whistleblower de los extraterrestres". Y yo había escuchado esto por muchos años y decía: "Ay, pero ¿por qué hacen chistes sobre esto?". Y luego hay gente que se ha dedicado a mostrarte cada 3 o 4 años, aquí en Estados Unidos, en el Congreso, hay un hearing sobre el tema de los extraterrestres. Y Sí. siempre concuerda que el boss sobre la próxima semana va a declarar no sé qué, de que si un experto de las Fuerzas Armadas que estuvo en contacto con una nave no sé qué, y te hacen una historia y todo el media empieza a hablar sobre esto. Y si no es el día antes, es el día después o 2 días después de que está todo este barullo, pasan ciertas leyes que son siempre complicadas. Aprueban Mm, no mostrar archivos, como los archivos de Epstein, eh, el desviar la atención del público hacia esto, ¿no? Lo que estaban hablando recientemente, que el tema de Venezuela y todo lo que pasó, era también para desviar la atención pública sobre el famoso tema de Epstein, que al parecer hay muchos políticos mezclados. sí, mucha gente con poder. Entonces, y mucha gente con poder. Entonces, nunca le había prestado tanta atención a esa como ahora. Entonces quiero ver si se va a cumplir lo de los aliens o lo de que viene algún desastre natural 1 o 2 días antes que declaren los Clinton. Vamos a ver qué pasa. O la muerte de algún famoso muy famoso. Y ahí vamos a los accidentes de carro que estábamos hablando hace rato. Mira, no, hay burda de, o sea, el tema de las teorías es y yo no me estoy burlando, ¿ok? Yo no me estoy burlando, yo no soy pro teoría conspiranoica, pero, yo no me había dado cuenta de lo populares que eran las teorías de conspiración. No, la verdad es que nunca se me había ocurrido que eran tan populares. El problema es que hay muchas, para empezar, hay para dónde escoger, por dónde te gusta arrancar. A mí me fascinan, es como mi guilty pleasures. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de los guilty pleasures la otra vez? Sí, Te puedo decir que los todo el placeres tema, culposos, sí. esa de un placer culposo es indagar algunas veces muy en la superficie, porque en algún momento, hace muchos años, tenía 22, 23 años, sí me metí en algunos rabbit holes
de las teorías conspirativas y te puedes volver Te pueden obsesionado con eso. afectar, sí, te pueden afectar, Te pueden sí. afectar en muchos aspectos. Por ejemplo, en aquel tiempo fue cuando el famoso boom de que empezaba a hablarse del dark web y Ajá. empiezan a investigar. Rodrigo, que es muy buen amigo mío, sabe mucho y él me empezó a explicar y me dice: "No, sí, eso sí es verdad. Tú te puedes meter, Mm, tienes que hacer esto, usas un Linux, sí. tal, no sé qué". Primero cuando yo desistí de investigar sobre eso, fue porque la parte técnica para entrar era Sí, sí. supremamente Es una aburrida. cuestión de hackers, Claro, pero que luego que entras no es el Internet que la gente está acostumbrada para buscar, no, son carpetas, son archivos, es como muy básico. Y luego, como me decía él, muy bonito y todo, decir, hackeé y entré en esto. Pero es que puedes entrar en una carpeta donde hay unas cosas que tú no quieres ver, sí. o sea, muy feas, y te puedes ver envuelto en que eres un consumidor de ese contenido, menos todavía me alejé. Pero sí que son entretenidas, o sea, el tema de los carros es un artículo que sacó una televisora donde un experto en tecnología demostraba que ya los carros del año 2004-2005 se pueden accesar satelitalmente y los puedes apagar en el medio de la autopista. Y Okey. hicieron la prueba, estaban manejando, obviamente una prueba controlada en una autopista donde no había tráfico, no sé qué, el tipo iba manejando, entonces le dijeron: "Mira, ahora vamos a apagar el carro y ahora vamos a activar el freno", y lo hicieron. A un carro que no era moderno, no estamos hablando de un Prius, de un Tesla, no sé qué, O carros sea, que no, tú me estás diciendo que tú mediante satélite puedes acceder a un carro que no tiene computadora y que puedes no, 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 hacer no, no, que no, el no te estoy hablando de los carros de los 90, estoy hablando de los 2007, okey, 2008 carro en con adelante. computadora, que tú haces que la computadora bueno, pero eso es hackear, eso es Sí, sí, posible, o sea, eso no pero que la gente pensaría que en los Teslas de ahora, que son los eléctricos y todo, es mm, donde eso que mostraban en las películas que podían hackearlo. No, sí. eso sí existe. Hay cosas Mientras haya una computadora, es hackeable. exactamente. Entonces, hay cosas que sí son posibles y según sí son usadas por los gobiernos. Y el tema de hay una palabra que escuché ayer, curiosamente, de no es como adoctrinamiento, pero como que te van desensibilizando contra ciertas cosas, Ujú. que lo hablan de Hollywood. Es como que si mañana llegan los extraterrestres de verdad, o sea, 10 naves nodrizas, una en cada país, o la típica que llega a Nueva York o Sí, que sí. llega a La Washington, película que vemos todo el tiempo, sí. está demostrado que mucha gente va a ver esa vaina. Ah, bueno, me toca que ir a trabajar porque el lunes tengo que pagar los biles. Estamos tan desensibilizados a que algo que una tragedia pase, Ajá. que es que somos un poco zombies. Mm, Y un ejemplo que ponían era que un muchacho en un aeropuerto estaba, o sea, estaba como que en su teléfono y de pronto snap, o sea, se volvió loco y empezó a gritar a la gente que cómo era posible que habían salido los files de Epstein y que se había leído todo eso y había visto las monstruosidades que pasaron y que la gente no estaba furiosa pidiendo que se demostrara quiénes estaban mezclados con eso, que cómo era posible que existimos en este mundo actualmente y hay unos archivos que demuestran que violaron niños, que secuestraron mujeres, que mataron personas, que no sé qué, no sé qué, no sé qué más. Y la gente sigue en su día a día normal. Y que, tal vez años antes nos hubiésemos, no sé, sorprendido más, pero ya no nos sorprende. ujú. Que de alguna forma ya sabemos que las élites hacen lo que quieren porque tienen dinero. Y cuando sale a Sí. la luz es como que, bueno, gracias a Dios no me pasó a mí ni a mi familia. Y sigo. Bueno, yo creo que el caso de Epstein es un buen ejemplo de eso. O sea, las élites hacen lo que les da la gana porque tienen el poder y porque lo pueden ocultar. Y por mucho que estén peleando para que esa información salga a la luz, aún no ha salido a la luz. Al menos Y no completamente. claro, y lo poco que ha salido, muy poco. Mira que a mí me gustan estas cosas y no sé qué, pero es que me da tanta pereza ponerme a leer eso. O a ver un video completo que lo explica, porque claro, son ciento no sé cuántas Son páginas, 3 millones de páginas. una cosa brutal. Y hay tal red formada alrededor de eso, el expresidente de Victoria's Secret, no sé quién de Francia, no sé quién de aquí, no sé qué político, eh, bueno, y el famoso código que usaban para hablar, que eso también es un escándalo, el Pizzagate, que se llama,
que es Ujú, cuando se referían al tráfico de menores de como comer pizza. Entonces, ujú. claro, eso llevó a que cada vez que a que la gente empezara a buscar los tweets de todos los artistas donde mencionaban que: "Me gusta la pizza". ¿Por Sí. qué alguien dice que le gusta la pizza un miércoles en la noche de la nada? Y entonces, bueno, se iban por ahí. O sea, hay Yo tantas teorías. hay muchas cosas, sí, que se pueden poner pero es lo que te digo, una vez que se abre esa caja de Pandora es difícil cerrarla. Y Ahora aquí quiero abrir yo una caja de Pandora. De todo lo que usted ha hecho en investigación para este episodio, ¿cuál ha sido la teoría conspirativa? O, a ver, una que te llame la atención por lo r- mm, outrageous, como tan ridícula que sea, y otra que de lo que hayas escuchado, visto o leído, digas, bueno, no estaría mal darle una lectura a esto a ver qué tiene de cierto. hay una teoría que yo no sé si yo no creo que sea ridícula, pero es extraña, que es la de que nosotros no, esto no es la realidad. Nosotros estamos creando esta realidad, lo que llamamos realidad es simple y llanamente una proyección de nuestro subconsciente. Y entonces todo esto nosotros vamos creando esta realidad. Y eso se conecta mucho con aquello de la gente que manifiesta, ¿no? Y el universo y tal, que tú estás diciendo al universo qué es lo que vas a hacer. Entonces, tiene sus conexiones. Pero esta realidad o esta idea tiene mucho que ver con aquel tema de las teorías cuánticas, ¿no? Eh, que el problema con las teorías cuánticas es que mucha gente ha tomado algo que es científicamente comprobado y ha creado todo un sistema de teorías alrededor de Alrededor de ellos algo, sin que tengan pruebas de ello, sino que son teorías. Lo mismo pasa conjeturas. con la metafísica de Connie Méndez, que por cierto era venezolana, Connie Méndez. Este, Connie Méndez tomó ideas de la metafísica filosófica y creó todo un sistema este, alrededor de ello, vainas de la nueva era. Entonces, eso a mí me parece que es una, pero bueno, hay gente que cree realmente esto, ¿no? Que nosotros vamos creando la realidad. Y me parece que es interesante ver cómo eso tiene efectos en la gente de distintos niveles. Gente que realmente piensa, nada de lo que vivimos es real, esto es la Matrix. O sea, somos como, bueno, eso, la teoría de la Matrix, somos baterías humanas que están guardadas en un sitio y están creando una realidad con su subconsciente. Y la otra, que no es una teoría, pero que me parece un experimento, una idea interesante, es que de acuerdo a de acuerdo a a la física cuántica, nosotros nunca tocamos nada. Correcto, porque está todo separado. Todo está separado, siempre son como que elementos de campos de energía, entonces realmente nunca estamos tocando nada. Que sería chévere si eso funcionara con los gérmenes, porque aparentemente los gérmenes nunca estudiaron física cuántica y no se enteraron de que no se pueden transmitir entre unos y otros porque no los estamos tocando. Pero Bueno, bueno, eso es. hay otro tema ahí con la física cuántica, que había otro tipo de estudio al Ujú, mismo tiempo que física cuántica, y todos saltaron a la física cuántica y agarró moda. Pero sí, que este otro tipo de estudio, que tampoco es tan fácil de comprobar, no sé qué, está ahí y no le han parado bolas, pero que es algo que supuestamente es más comprobable o más real de lo que es las conjeturas de la física cuántica. sí, hay cosas. Y muchas de las cosas que son, de las que predicamos sobre la física cuántica son teorías, no están comprobadas realmente. La mayor parte, es como la teoría del átomo en el siglo quinto antes de Cristo. El primero en crear una teoría sobre el átomo fue un filósofo griego, que se me va el nombre ahorita, pero y evidentemente no sabía lo que era el átomo. Entonces nunca lo había visto. Es una teoría. Lo mismo pasa con este tipo de cosas. Yo creo que hay ciertos elementos que la ciencia empieza a explicar algo y entonces hay gente que se agarra de eso y empieza a crear sus propias ideas. La teoría que yo pienso que es la más, no quiero decir loca, no es la palabra que quiero usar, pero que a mí me impresiona que la gente piense esas cosas, es lo de los Anunnaki.
todo este tema de Los Anunnaki, los los Anunnaki. Anunnaki, Bueno, eso viene del los famoso reptilianos y los claro, lo de los Anunnaki Illuminati. claro, lo de los Anunnaki viene del famoso libro de Enoch. Ajá, sí. Vale. El otro día alguien de estos muchachos de podcast que son graciosos muchas veces, dio una explicación tan sencilla que podría explicar esa famosa teoría de los gigantes del libro de Enoch, Ujú. que era que vinieron unos ángeles y tuvieron sexo con los humanos y Sexo con sí. tuvieron unos gigantes titanes. Ujú, Entonces, este muchacho decía, bueno, si antes las tribus estaban separadas, ¿no? Y a una tribu se le ocurre hacer un barquito y llega a las orillas de la otra tribu. Pero imagínate que esa tribu que hizo el barquito son estos muchachos que juegan fútbol americano, que miden ujú, 6'9", 6'10", ujú. y llegan, no sé, a El Salvador, donde esa gente Ujú. mide 1,40 y poco. Sí. Desde ese punto de vista del indio de 1,40 y poco, S sí, ver una persona de 6'9", ¿qué iba a imaginarse que es era? un ¿Una gigante, persona de sí, sí, 6'9" o era un gigante? sí. Y la historia, cuando se cuenta de una boca a la otra, llámese el teléfono roto, siempre se tiende a exagerar. Sí, Entonces, era muy fácil explicar que, bueno, en el libro de Enoch ya, simplemente una raza muy chiquitita, sí. 1,30 y pico, 1,40 y pico, se topó con unos animales de 2,10 m, unos Shaquille O'Neal. Entonces, hay 10 de esos. No, estos son gigantes, estos no, estos vienen, son hijos de ángeles. Y volvemos al punto, no tengo pruebas, me invento la Yo historia. tampoco duda. Exactamente, no tengo pruebas, tampoco dudas. Y entonces imagínate eso, salió un Shaquille O'Neal con el mandrake colgándole hasta la rodilla, más alto que Mm. los muchachos enanitos que ven ahí. No, claro, estos son dioses, esos son titanes. Pues sí, 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 yo creo que, tiene mucho que ver con esas cosas. Otra teoría conspirativa es que, por ejemplo, tú y yo no estamos en 2 estados distintos, sino que no nos gusta andar juntos. Bueno, otra teoría es que lo del gato, somos como el gato, estamos vivos, muertos al mismo tiempo, El gato comemos de gas, toda Schrödinger, vaina. sí. Bueno, el otro día a Neil de Tyson, Chris o Neil el deGrasse Tyson. eso, y el otro, el que es Brian, algo que es en inglés, le Ah, sí, sí, sí. preguntaban sobre el tema de los extraterrestres, ¿no? Que si habían o no Ujú, habían. Entonces ellos explican, siempre, me gusta que ellos lo dicen, esto es una teoría, tómalo con el grain of salt, pero estos son las razones del por qué no hemos estado en contacto. Razón número uno, sí existen, pero o existieron en diferentes tiempos del universo, porque para el dated que tenemos del universo, nosotros somos el último segundo del año. Cuando lo pones en un año calendario, somos un ujú. segundo. Sí, Entonces dice, tal vez somos los únicos que existimos en el universo en este momento. Pero hace 2 segundos existía en otro planeta, otra civilización otra y civilización. otra, pero no coincidimos. La segunda teoría era Many Worlds Theory. Sí existen, pero en una diferente dimensión donde nunca nos vamos a topar. Puede ser que en otra dimensión Marte esté poblado, la Tierra no, pero esta Tierra con ese Marte no. Que eso es mucho con lo que juega ahora este, las películas de Marvel. Eso no. Ah, sí, sí. Luego era que estamos El tan multiverso, dices tú. ajá, sí, que estamos tan lejos entre galaxias que desde el momento que envían la información hasta que nos vaya a llegar un Han pulso de pasado cientos de radiofrecuencia, años, sí. ya esa civilización se extinguió. Entonces, Es posible, sí. está demostrado que vemos luces en el espacio de estrellas que dejaron Ya de existir existieron, ya dejaron de existir, sí. hace no sé cuántos millones de años. Brian Cox habla sobre eso. Exacto. Este, Entonces, hay teorías que si bien son bastante locas, tienen una base científica que vale, no tengo pruebas para decirte que sí, pero no tengo pruebas que me comprueben que no. Y eso son mm, para mí teorías abiertas que son interesantes prestarle atención, como por hacer un ejercicio mental de salirnos de la vida cotidiana. Y por eso es que a mí esas cosas me gustan. Lo que pasa es que cuando caes en una de esas y de pronto YouTube te lanza una cosita loca y caes viendo los videos de Tartaria, te cagas de la risa, pero luego hay un loco tan convencido
Sí. como un pastor de iglesia que te dice: "Cónchale, de verdad, esto está como interesante". Y a veces te quedas viendo por ocio, porque tienen una imaginación tan buena, que son mejores que Sí. una película. Es más, una cosa que discutía con Rodrigo hace poco, nosotros vemos mucho las películas de Marvel, ¿no? Por la historia de los cómics y esto. Ujú. Las últimas películas de Marvel las vimos y no nos gustaron, porque veíamos tantos videos de los que analizan las películas antes de que salgan, que tenían mejores ideas para la película que la película como tal. Sí, 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 Entonces te ahora daban sale sus mucho. teorías de qué era lo que iba a ser la película. Y claro, tú te quedas en la película, ¿y por qué no salió este personaje? Ah, ¿verdad? Que eso lo vi en un video de un breakdown que alguien hizo. Y esa persona a veces tiene más imaginación que un director de Hollywood. Pero también porque tienes la capacidad o sea, tienes No, la capacidad de las inteligencia ellos artificial. agarran el source material y al Ujú. final la visión de un director a la visión de una persona que también consume ese material pueden ser 2 diferentes. No que sea una mejor que la otra, pero que la narrativa que estabas escuchando por otro lado te gustaba más. Entonces, es entretenido el tema de las, teorías conspirativas, Sí, pero te ujú. consumen bastante tiempo y te pueden llevar a la locura si no te pones la atención. Tú sabes que a mí una de las cosas que me porque las teorías conspirativas son muy viejas, pero, hubo una época que no la quizás no la porque el tema de las teorías conspirativas viene quizás dicen por ahí que de los mesopotamios y tal, pero Julio Verne, este, cuando escribió Viaje al centro de la Tierra, que es un libro fascinante, a mí me encanta, yo lo leí cuando tenía, yo qué sé, 14 años, algo así, me encantó. Este, y otros libros de él, pero sus aplicaciones científicas eran tan reales que había mucha gente que pensaba que esto realmente pasaba. Y todo el tema de la Antártida, del mundo perdido, viene de las novelas de Verne. Entonces, de nuevo, yo creo que la cuestión está en que si tú lanzas una teoría allí y hay alguien que está dispuesto a creerla, y tú lo que tienes que basar es una especie de línea semilógica para que eso pase, entonces tienes conseguirás gente que esté dispuesta a creerlo. Ahora, hay cosas que a mí hay peligros en la teoría conspirativa. Esto yo creo que hay que tocarlo de que nos vayamos. Porque el problema con la teoría conspirativa es precisamente la falta de pruebas. Y no es lo mismo, que tú tengas una teoría conspirativa sobre el universo y que tú hables de que se manifiesta el universo y toda aquella creencia, que si usted cree en eso, bueno, bien por usted. Que el universo es una especie de ente vivo, con el que tú estás conversando, o sea, bueno, todo ese tema. Eso no es lo mismo, o eso en principio eso no es peligroso, pero cuando tú empiezas a tener teorías sobre, por ejemplo, los supremacistas blancos que piensan que hablan sobre el gran reemplazo o gente que está en estas teorías de que el Islam está conquistando al resto del mundo y su intención o al occidente y su intención es destruir la cultura occidental, o que, por ejemplo, que Europa ya no tiene cultura europea, sino que además, sino que son la conquista del Islam. Cuando tú empiezas a tener este tipo de teorías y empiezas a casar eventos sociales y políticos con teorías conspiranoicas, además malignas, y entonces empiezas a tomar todo un grupo de personas y a encerrarlos en esa categoría, es muy peligroso. Y es también, hay este tipo de cosas, por ejemplo, para mí, ha hecho que haya mucha gente que se haya convertido en racista sin saberlo. Por ejemplo, hay mucha gente que son emigrantes, viven en otro país, pero se quejan de los otros emigrantes que llegaron a ese país porque no son igual que ellos. Entonces, allí yo creo que es donde están la mayoría, o el peligro, pues. Bueno, Cuando la teoría conspirativa, este, puede afectar, va en contra de claro, una pero, por persona o un ejemplo, grupo. hay teorías que, por ejemplo, acabas de mencionar una,
que está basada en una realidad que está pasando. Si bien no es un plan maestro detrás de una ideología religiosa, tal vez, o de Mm, un sector, sí existe y sí es una realidad que está afectando países. En España, en España, sí, ajá, hace 2 años, tuve una conversación con un compañero de trabajo que tiene su niña, donde literalmente, como hay una gran afluencia de inmigrantes que usan mm, el yihad, ujú, em, ellos estaban proponiéndoles em, digamos, a la zona educativa que ujú. instaurara, que claro, que como ya eran mayorías en algunos salones de clase, que fue el caso, porque al parecer llegaron, pero fueron casos aislados y puntuales, solicitaban como que, bueno, que se instaurara que el yihad es parte del uniforme. Ujú. Entonces, es una realidad que que quieren acomodar un país a sus creencias del país de donde vienen. Y en Francia creo que estaban teniendo problemas similares. Ahora bien, que cierto grupo de personas que vienen de otro lado quieran mantener sus culturas y sus cosas, es muy diferente a que quieran implantarlas. Y luego, Okey, 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 déjame pararte ahí porque se nos va a ir el tiempo y no nos da chance de o sea, hay 2 cosas de esto. Ujú. Uno, el que uno sea musulmán no significa que sea extranjero, que hay musulmanes españoles. Correcto, O no, sea, no, no, ha habido musulmanes españoles de toda la vida porque España fue musulmán por correcto. 800 años. Sí, no, Esto yo esto estoy es una hablando de cuestión. casos, por eso dije, casos puntuales de algo Okey. que pasó en un colegio donde eran extranjeros los que estaban proponiendo ellos, ninguno españoles. No, no, ¿Por qué perfecto. lo sé? ¿Por qué lo sé? Porque yo busqué a mi compañero en la reunión del colegio y Mm, salió iracundo explicando esto, y yo lo entendí hasta cierto punto, pero eso fue, dentro de lo que yo entendí, un caso aislado de esa zona, porque llegaron a vivir muchos por no sé qué refugio les dieron en esa ciudad. mm. Para mí es un caso aislado, pero que puede darse, puede darse. Yo no lo entiendo como un plan maestro de una religión o de zonas de un país que quieren invadir a otro. Yo no lo veo así, pero sí entiendo la lógica que hay detrás de los que piensan esto cuando pasan estas situaciones. Bueno, fíjate en esto. En las afueras de Nueva York hay una comunidad que se llama Kiryas Joel, que es una comunidad de judíos ortodoxos. En esa comunidad, cuando tú entras a la comunidad, tienes reglas de cosas que no puedes hacer y cosas que puedes hacer, porque todos son judíos ortodoxos en esa comunidad. Ahí no hay, ahí las escuelas son todas escuelas judías, hay, como te digo, hay zonas donde las mujeres deben llevar la cabeza cubierta. Esto es en Nueva York, pero no Ujú. solamente en Nueva York, en Orange County, en California, también hay una comunidad parecida. Este tipo de comunidades han existido desde hace muchísimo tiempo. Dentro de Nueva York, cerca del Bronx, hay una comunidad judía ortodoxa donde todos son judíos ortodoxos y si tú no eres parte de la comunidad, tú no entras a ese. Entonces, esto porque son grupos de inmigrantes que se han con- conectado en una sola zona y bueno, y han formado sus comunidades. Eso en los grupos de inmigrantes. Y después tienen hijos que mantienen los aspectos culturales, pero que no son inmigrantes, que son hijos de... En Francia, Francia es el país con la mayor cantidad de musulmanes de toda Europa, eh, fuera sí, de toda Europa, y lo ha sido desde los años 80. Y en Francia hay una ley, desde los 90 creo que empezó la ley, hay una ley donde no se puede utilizar la ¿cómo se llama? No se puede, las mujeres no pueden cubrir la cabeza, no pueden cubrirse la cabeza, ni tampoco puedes llevar una cruz a la escuela. Esto ha sido algo que algunas comunidades han rechazado porque dicen que va en contra de sus derechos religiosos. Es toda una discusión política. Pero a mí lo que me preocupa, y esto de nuevo, estamos en el tema de las teorías conspirativas, es que cuando uno toma este tipo de cosas, por ejemplo, si en el caso, y no sé cuál es el caso de tu amigo, pero en el caso de que tu amigo de que haya sido de que alguien hubiese dicho: "Oye, nos permiten hacer esto", puede haber sido. Yo no sé, pues, no sé, y de repente tu amigo entendió que es que No, no, quieren que todo porque es que yo lo y esto es lo pregunté. que a mí me cuesta esto es lo que a mí me cuesta, creer, que alguien que yo, siendo musulmán, vaya y te diga a ti como que tú tienes que vestirte como musulmán. Yo no conozco absolutamente ninguno, y yo conozco musulmanes y no conozco absolutamente ninguno que se le ocurra esa idea, porque Claro, además no tiene ningún pero sentido. es que la molestia no era necesariamente, y ahí porque tampoco
me interrumpiste. No era Ajá. necesariamente con ellos, Ujú, sino que el problema es que hay políticos, en este caso en España, de izquierda, que ujú. agarran eso para hacer su vida política. No Bueno, sé eso es otra exactamente cosa. cómo fue el tema o la manipulación de ese tema, pero digamos que quiso poner la medallita de voy a ayudar a esta comunidad que está agrupada aquí a que mantenga su tema cultural porque soy súper Mm, izquierdista y no sé qué y no sé qué más, no viendo que su gente local normal iba a ser afectada y estaba haciendo una tontería porque está sentando un precedente que luego puede afectar otras zonas cuando hayan grupos radicales, no sé qué, que mm, tal vez lo vayan a hacer el ciudadano común que se ha ido de esos países para no hacer eso, a mí me parece ilógico. Pero sí es verdad que, como todas las inmigraciones, ahora lo discutimos a veces tú y yo, que ahora están saliendo de Venezuela personajes que no representan al venezolano como tal. mm. A estos países han llegado personajes que públicamente dicen en altercados en la calle, no te preocupes, que mientras ustedes los españoles están teniendo uno o ningún hijo, nosotros estamos sobrepoblando, teniendo 5 no sé cuántos hijos, porque eso es el rey de nuestras familias. ¿Hay videos de eso? Sí, existe. ¿Es Sí. una realidad? No lo sé. Porque, También porque, España en los años 90 España tenía 1.5 hijos por casa. ok, Esa ahora era y eso creo que era el nivel de maternidad más alto de pero natalidad más alto de Europa en ese momento. pero a mí me costaría pensar, por ejemplo, que lleguen los marroquíes, invadan, tengan 5 hijos por tal, y en 100 años, no sé qué, mantengan las mismas culturas de los 100 años y no No hayan pasaría. asimilado nada de los españoles. No pasó cuando los árabes realmente conquistaron España, no va a pasar ahora. Y Exacto. además tendrían que vérsela primero con los gitanos, que tienen mucho más hijos por per cápita que O el sea, resto de los españoles. al punto al que ibas, si bien hay cosas que pasan, muy puntualmente por una situación X, Ujú, luego las teorías o el mal contar de una historia a otra, se crean estas historias sí, que se vuelven como leyendas urbanas que terminan afectando luego las relaciones con personas normales. sí. Bueno, don Julián, y entonces usted, ¿cuál es no sé, su recomendación para todos estos teóricos de la conspiranoidad? Lean libros, porque si se ponen a ver internet se van a volver locos. Pero tengan cuidado con qué libros leen. Y Eh, vean TikTok. mira, TikTok, a mí me parece que TikTok o Instagram o YouTube son bastante peligrosos para un momento de ocio y pegarse a unas cosas de estas. Si bien si tienes la capacidad de verlo como entretenimiento, como si vieras una serie de televisión, chévere. Pero si consideras que eres una persona que puede ser sugestionado muy fácilmente, hay algunos de estos videos que están tan bien elaborados y te sueltan tanta información en el momento que en un 2x3 terminas repitiendo algo que no sabes si es real o no. Ahora bien, tener todo ese tipo de discusiones sobre si fuimos a la luna o no, con datos, o si quién mató a JF Kennedy, o lo que acaba de pasar con Israel y Gaza, si puedes tener conversaciones sobre esto y agarras información de un lado y de otro, chévere, pero que sean conversaciones, no lo interiorices como una realidad. Por ejemplo, yo no soy capaz de opinar sobre el tema de Gaza, Palestina e Israel, porque desconozco totalmente la historia de esto. Y aun cuando me la explican, me cuesta entender porque entiendo que es un problema político y social tan intricado y con tantos intereses que todos son buenos y todos son malos al mismo tiempo. Entonces, las teorías conspirativas son muy entretenidas siempre y cuando uno tenga la capacidad de entender lo que son esos, son teorías. Algunas pueden ser teorías interesantes y otras conspirativas cuando ya se van un poquito a la locura. Así que disfrútelas, pero no se vuelva loco consumiendo demasiado. Todo en exceso es malo, señor Freak. Eso dicen. Yo no sé, porque nunca me he excedido en nada, pero Bueno, ¿y usted con qué quiere cerrar este podcast de hoy? mira, yo de nuevo, hay teorías que
sea, sean curiosos, eso es importante. Es bueno ser curiosos, es bueno tratar de darle sentido a las cosas, La de recomendación suya es sean heterocuriosos. depende de dónde Depende de la situación, depende de digo, dónde claro. quiere usted que esa teoría le lleve. ¿Dónde lo llene la teoría? Exacto. Pero dentro de la curiosidad, no se dejen llevar por ni por su propia tendencia, o sea, de nuevo en el tema del pensamiento crítico, no necesariamente porque yo estoy de acuerdo con lo que estoy descubriendo significa que eso sea verdad. Em, y eso, parar 2 segundos, alejarse de la teoría o de lo que está pasando y darse cuenta de que a veces hay vacíos de información y que esos vacíos son importantes llenarlos. Eso al principio, o sea, yo no creo yo creo que las teorías conspirativas pueden ser algo interesante, como un ejercicio, pero es simplemente un ejercicio, eso no significa que sean verdad. Eh, Ahora, lo que, de nuevo, yo sí pienso que es importante es que hay teorías conspirativas que son inocuas hasta cierto punto, o sea, porque hay gente que las lleva hasta otros niveles, pero hay algunas que pueden ser inocuas, pero hay unas que pueden ser muy peligrosas. Y las teorías tienden a ser peligrosas cuando van en contra de otras personas. O sea, cuando afectan a otras personas, cuando afectan a grupos de personas, esas son las que son peligrosas y yo creo que hay que alejarse de ellas, a menos que usted tenga pruebas, porque el gran problema de las teorías cooperativas es que terminamos este, afirmando como realidad algo porque alguien lo dijo, aunque no muestre ningún Prueba. tipo de... Y bueno, esto tú y yo lo hemos hablado porque a ti te encanta el podcast de Joe Rogan, y él ha tenido problemas precisamente por eso. Entonces, no porque sea Joe Rogan quiere decir que es verdad, y no porque él esté abierto a que la gente venga y lo diga, quiere decir que porque sale en su programa es cierto. Entonces, tomársela con un poquito de sal, y decir: "Okey, Bueno, interesante, pero ¿qué puedo yo averiguar sobre esto? ¿Qué puedo yo saber sobre esto?". lo que sí te puedo decir es que muchas de las cosas que en su momento a Rogan le crucificaron, terminó teniendo razón. Es Y nadie posible, nunca salió no, y nadie nunca salió a decir: "Oops, I'm sorry". es posible, pero eso no significa que la tenga todo el tiempo No, tampoco. no, es que nadie tiene la razón todo el tiempo. Bueno, pues Es por eso. aprender a entender. Y mira, con el tema de Rogan, yo al principio lo empecé a ver y muy al principio le agarré arrechera porque llevó una política de aquí que hablaba maravillas del gobierno de Venezuela, Mm, pero maravillas. Y yo, tú sabes que ni con el podcast de nosotros yo sí. dejo mensajes. Sí, sí, Creo sí, que es sí. la primera vez que he escrito un mensaje y escribí una vaina así, ¿cómo se te ocurre llevar una persona que no sabe nada de Venezuela? No sé qué. 2 episodios después, llegó alguien que estaba condenando completamente el tema de Venezuela. Y como 10 episodios más adelante, él dijo: "Esto es una plataforma. A mí me encanta hablar con todo el mundo. Sí, El que está en extrema izquierda, en la que está extrema derecha, que está en el medio, el que le encantan los aliens y el que me habla de un tema científico, el que me habla de un tema médico". Cuando entendí eso, ahí fue donde yo empecé a disfrutar esa plataforma que él tiene. sí, Él lo dice, muchas veces trata con algunos personas que trae están muy fuera de la realidad. Por ejemplo, el actor Terrence Howard, que vino con unas teorías de uno por uno es 2 porque no sé qué. Y sí, sí. entonces trató de llevarlo de la mejor manera posible. Lo que me gusta de esa plataforma es que es una plataforma abierta para la mayoría, porque me imagino que como todo habrá su filtro y hay que contar su historia. Pero Mm, es un tipo que apoyó abiertamente a Trump, pero sí, que recientemente ha hecho una serie de comentarios totalmente en contra de las políticas que está haciendo. Que esté bien o esté mal, no, por suerte no soy una persona que tiene fanatismo. Disfruto mucho de las cosas, principalmente por el tema del deporte del MMA y ujú, por esa pasión que él tiene por las teorías conspirativas. Pero que lo que él diga es realidad o no, como cuando pasaba lo de el COVID, ujú, él era muy en contra de vacunarse. Yo igual me ujú, vacuné. Y entonces, ujú, tener la capacidad, oye, disfrute y consuma diferentes cosas. Yo puedo sentarme a ver 20 minutos de Fox, no más de eso, mm. pero lo puedo ver. Que esté de acuerdo o no es otra cosa. O te pones con CNN o te pones con otra cosa. El tema es que, ¿cómo decías tú que, cuál fue el que, el, el,
la persona que tenía la teoría esta donde que no puedes confiar de tus ojos, de tu nariz, que hicimos el episodio hace no mucho, que decía que, o sea, del método científico, Ah. que no confíes solo en lo que ves o en lo que escuchas, busca pruebas. ¿Cómo se llamaba ese episodio? Para que la gente vaya y lo vea otra vez. Sí, Yo debería ir a verlo. ese era sobre el Descartes, Exacto, la teoría cartesiana, sí. simple. Aplique la teoría cartesiana, a las teorías conspirativas. Fácil. Exactamente. Bueno, sí, sí, eso es un buen punto. Bueno, don Julián, Señor muchísimas Fake. gracias. Yo sabía que este iba a ser un tema interesante. Claro, la pasión que yo le metí a esto, hablé de Sí. tantas vainas que no hablamos de ninguna. Yo me imagino, ya terminó el episodio, pero ¿y qué pasó con Tartaria? No me Sí, dijeron qué pasó con esto. Mire, pause todas las vainas que yo hablé y sí, métase a TikTok sí. y se va a No, volver y loco. sabe que si quiere que hablemos de esta, díganos, pónganlo en los comentarios o pongan su teoría conspirativa Conspirativa. favorita y de repente Julián y yo la investigamos y sacamos un episodio sobre eso. Sí, estaba pensando que de lo que vayamos haciendo así cuando porque hay gente que a veces nos escribe al privado, pero vamos a obligarlos a que pongan los A mensajes. que pongan, sí, sí, sí. Podemos hacer es clips pequeños, 10 minutos. Oye, nos Ah, sí. mandaron algo, investigamos y hacemos un clip de 10 minutos. Mira, sobre este y sacamos un clip corto de algo específico que la gente quiere que comentemos. Me parece buena idea. Bueno, ya saben, escríbanlo, y síganos en YouTube, en Spotify, en Instagram, TikTok, Apple Music, donde sea que ustedes nos escuchen. Gracias de nuevo, gracias por estar aquí. En teoría, don Julián. Sí, porque otra teoría que soltó Brian Cox, o que le Ah, preguntaron y que no descartó, es el que estamos en una simulación. exacto, Exacto, así que exacto. Estamos en simulando. esta simulación, en la teoría de mundos paralelos y lo demás, a la mil con todo. A lamer con todo.